cual es importante, porque quiere decir que estamos hablando de los países hispanohablantes y los lusoparlantes, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos una cultura, una historia y un presente en términos de precariedad laboral en la cultura, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, dicho esto, me gustaría eso, ¿no? Poner en perspectiva cuál es nuestra realidad en México. México, para comenzar, tiene una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso significa que 24 países europeos juntos caben en territorio mexicano. Países como España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido cabrían dentro de nuestras fronteras. Tenemos 134, casi 135 millones de habitantes en territorio nacional, o sea, distribuidos, más, y esto sí quisiera apuntarlo, más la población que vive mexicana que vive en otros países, pero que últimamente y después de la pandemia ha estado ligada laboralmente a México, también en términos de gestión cultural, y muchos mexicanos o mexicanoamericanos o mexicano-norteamericanos que viven en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, eso para que se den una idea de la magnitud que tiene este país y de lo complejo que es gestionarlo, no solamente en términos políticos, sino pues en términos económicos, ¿no? México cuenta con una red aproximadamente de 1,800 museos. Estamos solo por detrás de Brasil, que tiene 2,000. Obviamente, ¿no? Por cuestiones territoriales y de densidad de población. Y alrededor del 11% de ellos se concentran en la Ciudad de México. Eso quiere decir que somos un país muy centralizado en términos culturales, económicos, ¿no? Y sociales. Y eso es un problema, porque en el resto del territorio nacional sí que hay muchos museos, sobre todo museos de sitios que tienen que ver con zonas arqueológicas, pero la profesionalización de la gestión cultural se concentra en la Ciudad de México, ¿no? Donde también están concentrados los poderes. No, aquí no hay comunidades autónomas, ¿no? Como en España, pero los distintos estados tienen cierta autonomía respecto al centro y hay unos que son mucho más complejos que otros respecto a su complejidad cultural. Por ejemplo, Oaxaca tiene 8 regiones y esas 8 regiones, de esas 8 regiones, todas tienen una particularidad cultural y por eso es mucho más fuerte culturalmente hablando y económicamente hablando que otros estados. Y ahora hablaré de ello porque una de las fuerzas laborales y económicas más importantes reside en la artesanía y no en la gestión cultural. Pero bueno, a eso llegaré en un momento. El sector cultural en México. Berenice, se te ha silenciado. Tienes que activarlo manualmente. Vale, ya. Perfecto. ¿En dónde me quedé? Justo ahora, en la última frase. No sé por qué. A ver. El PIB el sector cultural aporta casi un 3% del PIB nacional, y eso son 900,000 millones de pesos al año, lo que significa 44,500 millones de euros. Eso es muchísimo. ¿Cómo es entonces que exista una precariedad laboral en el ámbito cultural tan profunda? Y eso tiene que ver con leyes, que bueno que Iván lo menciona, ¿no? Como uno de los objetivos de la asociación, porque hay algo que no está funcionando bien en términos de legislación del trabajo y del trabajo cultural. El PIB cultural ha crecido conforme ha crecido la economía del país. Esto es una buena noticia para todos. Es verdad que la economía del país ha crecido, sobre todo en los últimos dos sexenios. Muchísima gente ha salido de la pobreza y eso tiene que ver, paradójicamente, con el hecho de que la economía se ha centrado sobre todo en las ayudas sociales. Es un gobierno asistencialista. No quiero decir que esté mal, ¿no? Con esto. México tiene una enorme cantidad de gente que está por debajo del nivel de la pobreza y que en principio se tiene que salir de ahí para poder aportar educación y luego cultura.
pero eso quiere decir al mismo tiempo que no somos prioridad. Entonces, en un país donde la cultura aporta un 3% del PIB, no somos prioridad. Y ahí una de las paradojas, ¿no?, a las cuales nos enfrentamos. Las actividades culturales brindan empleo a casi 2 millones de personas, 2 millones, ¿no?, de los 134 millones que hay, lo cual representa un 3.5% del total de puestos de trabajo a nivel nacional. Pero trabajos registrados ante el Seguro Social, o sea, el Ministerio de Seguridad Social. Eso significa que no todos los trabajos, o no todos quienes estamos dedicados al trabajo cultural, estamos registrados en esa cifra, no estamos representados en los 2 millones. Entonces, yo me atrevería a decir que quizás haya por lo menos 1 millón más de personas que trabajamos por honorarios, ¿no?, como prestadores de servicios, y que no estamos registrados en la seguridad social. Y eso es gravísimo, porque entonces no está profesionalizado nuestro sector, no está representado en términos de derechos laborales, está subrepresentado, y a la larga, ¿no?, esto no solamente representa una afectación a nuestra persona, ¿no?, sino a toda una generación de estudiantes que van saliendo, o a varias generaciones de estudiantes que van saliendo y se enfrentan con la realidad de que en el sector no hay puestos de trabajo suficientes con las condiciones mínimas de legalidad para poder acceder a vivienda, a servicios sociales, a un futuro, ¿no? A un futuro para nuestras propias familias, quienes tenemos hijos, ¿no? Y pretendemos, bueno, que crezcan en este país y tengan comida en la mesa. Así de simple. Sin embargo, en todas estas cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que suenan muy rimbombantes y tal, una vez más, el sector de la gestión cultural está subrepresentado. Las artesanías o el arte popular, como teóricamente se ha ya nuevamente abordado en los últimos años, es el sector con mayor aportación. Representa cerca del 18.4% del PIB cultural, o sea, de ese 3%, representa el 18%, y concentra el 30.2% de los empleos a nivel nacional. Hay casi o sea, esto se traduce en que hay casi 2 millones de artesanos que se dedican a ello, y que como una forma de vida y como su forma principal de ingresos. Y la pregunta es, ¿y los gestores culturales? Las personas que hacen contenidos digitales y por internet dirigidos a la cultura aportan el 18.1%, medios audiovisuales tienen una contribución del 17.2% del PIB, de cultura, diseño y servicios creativos, lo que sea que eso signifique, aportan un 14.5% de ese 3% del PIB, ¿no? Estamos una vez más subrepresentados. ¿Dónde están los comisarios? ¿Dónde está la gente que hacemos investigación, que escribimos, que nos dedicamos a la gestión cultural a nivel institucional y a nivel oficial, ¿no?, y a nivel privado? No estamos representados ahí. ¿Quién sabe dónde estamos? Estamos muchas veces, no en la informalidad, pero sí trabajando bajo condiciones de precariedad laboral. Y esto tiene que ver también con las políticas culturales. En los últimos 3 sexenios, porque los gobiernos en México son de 6 años, la tendencia en la aportación del financiamiento de todos los recursos nacionales ha ido a la baja. Pasó de representar el 0.24% del gasto programable en la cultura en 2015 al 13% actualmente. Es decir, en 2015 logró llegar hasta al punto 41% del gasto total, luego bajó al 18%. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de gobierno y hubo un cambio de tendencias y de tendencia ideológica, y de un gobierno de centro, bueno, de centro derecha, se pasó a un gobierno de izquierdas cuyo objetivo es, bueno, los programas de asistencia social, como lo mencioné. Entonces, de ese punto 41% al punto 18%,
esa franja se fue a los programas de asistencia social y la cultura quedó pues prácticamente desbancada, ¿no? Actualmente la asignación de recursos se ha centrado ha bajado más bien hasta el 0.13%. Se ha centrado sobre todo ese 13.13% en atender rezagos que tenían algunas de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, lo cual está muy bien porque se está mejorando las condiciones educativas, ¿no? En términos artísticos. Pero la pregunta es, si se mejoran las condiciones educativas, ¿no? Del sector cultural pues para que se atiendan todas estas demandas que hay de educación cultural, ¿por qué entonces no se mejora el campo laboral, las condiciones laborales? Recientemente, en México se prohibieron las empresas tercerizadoras de empleo. Esas empresas que subcontrataban para que otras empresas te contrataran, ¿no? Y entonces se pagaba el seguro social por fuera, están prohibidas. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso no quiere decir que haya mejorado la situación. No, o sea, se buscaron otras formas como pagar por honorarios de servicios profesionales a quienes nos dedicamos a esto para no contratarnos permanentemente. Y eso quiere decir que no estamos, muchos de nosotros, cotizando en el seguro social, no tenemos un seguro social, a menos que nos registremos pues individualmente, pero esto es una cuestión que está rayando en la ilegalidad. El Ministerio de Cultura ha regularizado esta situación en uno de las secretarías que es en uno de los institutos que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, del cual dependen museos tan importantes como el Museo Nacional de Antropología, pero ha sido un proceso lento, porque muchas plazas también están cooptadas por los sindicatos. Entonces, es una cuestión complejísima que tiene que ver con la reestructura completa de políticas públicas, con la reestructura de la economía, sin dejar de atender cuestiones tan importantes como el llevar comida a la mesa de una gran población que está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo hacer esto? Quizás, y por eso estoy aquí, a través de la visibilización, ¿no? Estas políticas asistencialistas han ayudado mucho también al sector cultural que se dedica al arte popular, a las artesanías, que es el punto en el que quería llegar, porque la mayoría de los artesanos están o estaban por debajo de la línea de pobreza, pero han salido gracias a estas políticas también culturales que han promovido la profesionalización económica de los artesanos, de las y los artesanos de México, que son muchísimos, que son 2 millones. Sin embargo, todavía queda muchísimo por hacer en el sector de la gestión cultural, en el que estamos muchísimos todavía imbuidos. Y pues bueno, esa es la situación en México. Creo que hay muchas similitudes tanto en América Latina como en España, es decir, en Iberoamérica. Así es que, pues, me gustaría escucharlos también a nuestros colegas y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Berenice. He estado tomando nota también de lo que decías. Me parecen cifras impactantes, la verdad. De hecho, 44.000 millones de euros, lo que equivaldría, creo que has comentado, en cultura. Y eso lo pienso yo también en el marco español. Siempre pienso tantísimo dinero que hay en el Ministerio de Cultura. Luego el Ministerio de Cultura se gasta millonadas en un Goya para llevarlo al Museo del Romanticismo. Y ni hablar de las instituciones y empresas externas que aquí manejan muchísimo dinero, hablamos de millones también, y luego resulta que no hay. Lo que hay es un beneficio muy, muy alto para estas empresas, eso seguro. Sí, el costo es altísimo, pero el beneficio es mayor para las empresas. El costo es muy alto también para las instituciones públicas, pero las empresas se llevan el beneficio mayor, sobre todo cuando estamos hablando, pues, por ejemplo, de bancos, ¿no? Cuyas asociaciones son las que llevan la cultura. Y al final llevan la cara bonita del banco, ¿no? Entonces eso también en términos de imagen hay que repensarlo. Así es. Pues muchísimas gracias nuevamente, Berenice.
Creo que también los oyentes se identificarán con el tema de trabajadores no registrados en seguridad social. Es una realidad que ocurre mucho también en el marco español. Y hablando del marco español, vamos a darle paso ahora a mi queridísima Alicia Orós, vicepresidenta de la asociación, historiadora también del arte, por supuesto, y la cual ha patentado lo que, y permíteme que lo diga Alicia, lo que yo llamo siempre el estilo orosiano, porque si ven ustedes las publicaciones que tenemos en Acceso Arte, ese medio camino entre lo académico, o mejor dicho, más que académico, riguroso, y lo coloquial, para que llegue a la gente, para que sea un contenido divertido, pues para mí Alicia es la máxima representante en ese sentido en Acceso Arte. Adelante, Alicia. Hola, buenas tardes, bueno, y buenos días en Latinoamérica. Muchas gracias por este espacio, Iván, que tanto nos faltaba. Y bueno, yo estoy aquí hoy para daros mi testimonio laboral en el entorno de la historia del arte, ¿no? Pero antes de llegar a lo laboral, vamos a comenzar por el mundo académico. Yo cuando fui el primer año de carrera en UNIZAR, en la Universidad de Zaragoza, me encontré con cosas extrañísimas como cosas que llaman las clases magistrales, las cuales son profesores que simplemente se sentaban hora y media con una presentación atrás y un papel hablándolo de corrido y no contestaban las preguntas y se iban, ¿no? Ahí ya vemos un poco de precariedad de un sistema bastante, vamos a decirle, dinosaurio o diplodocus. También nos hacen falta, lo vi durante la propia carrera, no solo en esta carrera, sino en otras, una asignatura que te prepare para el mundo laboral, ¿no? Ya sea de lo tuyo o también para desarrollar cosas transversales como tu escritura, como habilidades de vídeo, como si vas a salir de la carrera, primero eres un junior, luego cuando te conviertes en senior, qué máster en esta comunidad autónoma te vendría mejor estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso también falta, ¿no? Y también cosas como cuanto más catedrático se era, menos se te respetaba también el tiempo como persona, porque tú pedías, por ejemplo, una tutoría y tú llegabas a la tutoría y sorpresa, el profesor no estaba allí, ¿no? Y cuando preguntabas al propio departamento, que es el responsable de que todo esto se cumpliera, te decían, no, es que no, ni siquiera no estaba reunido, estaba pues con un amigo y te quedas como, bueno, ¿y eso en qué me deja a mí? Yo he venido a la hora, yo he venido cuando tenía que estar, bueno, pues nada, que dijeras otra hora, nunca se penalizaba al profesor por nada de lo que hiciera de este tipo. Entonces, ya vemos aquí una estructura universitaria un poco deficiente y también muy diplodocus en el sentido de que yo lo siento mucho, pero ya no sirve solo aprenderte lo que te tienes que aprender, de todos los conocimientos que te tienes que estudiar, sino también yo necesito que me acompañes o que me des una preparación para lo que va a venir después, ¿no? Y de aquí ya pasamos al mundo laboral. Yo salí de Historia del Arte, yo hice mis prácticas que diga en la Catedral de San Salvador de la SEO, que si no habéis ido es preciosa. Y yo aquí ya me encontré, cuando salí de allí, de las subcontratas. En la mayor parte de España hay 3 o 4 grandes empresas, las cuales se comen todas las licitaciones de los ayuntamientos y comunidades. Hay palacios, hay monumentos o museos que no las lleva el propio ayuntamiento, sino que pone una cuantía a sorteo, las ponen en una base pública de licitaciones y van varias empresas a decir sus precios, estos son mis precios y esto es lo que haré, etcétera. Entonces hay 3 que se las llevan siempre. Estas 3 que se las llevan siempre nos contratan a nosotros como historiadores del arte con un sueldo de 2 o 3 rangos menores de estudio, con menos de las horas justas, 1 hora o 2 menos de las justas para que no sean jornada completa y pagarte menos siempre. Y esto los ayuntamientos lo saben, porque ellos cuando ponen las licitaciones, las empresas dicen en lo que se van a gastar en personal.
Entonces también saben lo que nos están pagando. Pero les da igual, quiero decir, porque hay gente pues que tiene situaciones muy precarias y dice, bueno, yo no puedo no aceptar un trabajo y aunque cobre muy poco, por lo menos es trabajo, ¿no? Y esto al final pues no deja de seguir la rueda de la precariedad laboral, de todo este negocio que se tiene montado alrededor de la cultura, que da igual que sea oficial, que da igual que sea un restaurador, da igual que sea un arqueólogo y da igual que seas un oficial de museo. Todos están mal pagados y además en complicidad unas entidades con otras, ¿no? Eso es algo muy triste. Y desde aquí yo os quiero comentar algo. Siempre se nos dice, tanto antes de que estudies la carrera como cuando la estás estudiando y cuando ya has salido al mundo laboral, se te dice historia de arte, pero si de eso no hay salida, ¿no? O tú mismo lo dices cuando ya has vivido todas tus experiencias. Y bueno, ¿sabes de que no hay salida? De que sigas diciéndote lo mismo siempre y de que te conformes con lo mismo siempre. Si se te ha ofrecido poder estudiar de lo que te gusta, pues defiéndelo también cuando vayas al mundo laboral. No vale aceptarlo, no vale solo quejarse entre amigos, sino hacer pues, no solo manifestaciones, sino transformarte. ¿Cómo te transformas? Bueno, el mundo va cambiando y al final, pues si tú quieres sobrevivir, pues es muy difícil que nosotros solos cambiemos el mundo. Pero tú, como historiador del arte, a forma personal, puedes cambiar tu propio mundo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues explora tus cualidades transversales de yo sé escribir muy bien, yo sé hacer unos vídeos o editar increíbles, yo sé hacer unos diseños basados en el arte preciosos, pues a partir de ahí explotarlos a través de Internet, de las redes sociales y todo esto unido con lo que es acceso a arte, podemos crear un movimiento diferente, sobre todo comunicando el arte de una manera muy diferente a lo que hacen las universidades y teniendo más rigor histórico que lo que es el muy interesante o lo que es hoy en día el muy historia, que tú lo ves y ahora ya solo hablan de ovnis, como el Discovery, siguiendo, teniendo todavía ese punto de soy un profesional, porque lo eres, podemos cambiar esta realidad en la que nos encontramos. Igual no hoy, igual no mañana, pero quizá dentro de unos años. Y bueno, esta era mi experiencia y mi toque, más que de realidad, también de esperanza para todos nosotros. Y muchas gracias por haberos unido en esta llamada y muchas gracias a ti, Iván, también por darme la palabra. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Alicia. La verdad que tú ya lo sabes perfectamente. Comparto y suscribo cada palabra que has dicho. El tema de que no existan, por ejemplo, asignaturas que nos formen para la profesión. Incluso un poco de dialéctica, ¿no? Que nos enseñen a hablar, lo importante que es la comunicación, ya sea digital o presencial en nuestra profesión y derivadas, por supuesto. Y del tema de empresas externas que tienen un monopolio en la licitación, de eso pasa palabra. Ya lo ocuparemos en otro momento, pero también tendremos que hablar de eso. Y quiero aprovechar también que señalo este tema para decir, y ya lo introduje en la presentación, que nosotros realmente lo que queremos es crear un ecosistema y, por supuesto, no entrar en guerra con ninguna empresa, sino facilitar herramientas y recursos para que estas condiciones precarias, por supuesto, desaparezcan. Pues muchísimas gracias por la intervención, Alicia, y su estilo rosiano. Y vamos a pasar con mi compañero, Jonathan Mendoza, historiador del arte y gestor cultural, en representación de Perú, que también tiene seguro mucho que contarnos. Adelante, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la invitación de Acceso a Arte a participar en este espacio de reflexión sobre la situación profesional de la historia del arte y los historiadores del arte en el Perú. Primero me gustaría proponerles un ejercicio muy sencillo. Iván va a colocar un enlace con una pregunta para que puedan ir completando hasta que acabe la presentación. La pregunta es, ¿en qué área de la historia del arte te desempeñas actualmente? Y bueno, vamos a ver cómo nos sorprenden las respuestas de esta nube de palabras que se va a formar al final de toda la presentación
Y dicho esto, sí, ahora sí comienzo. Bueno, cuando Iván me propuso compartir un testimonio sobre la realidad del campo laboral de la historia del arte en el Perú, pensé que la mejor forma de hacerlo no era únicamente desde mi experiencia personal, sino intentando conectar esa experiencia con algunos datos y reflexiones que nos permitan comprender mejor dónde estamos hoy. Porque una de las preguntas que más escuchamos quienes estudiamos historia del arte es ¿y de qué vas a trabajar? ¿No? Es creo que una pregunta transversal a toda Iberoamérica, que desde el primer ciclo de la carrera y probablemente muchos de nosotros nos seguimos preguntando años después lo mismo después de haber egresado. Si pasamos a la primera diapositiva, Iván, y bueno, lo primero que quisiera compartir son algunas cifras que tuve en el 2023 de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, que registra los títulos y grados académicos en el Perú. Y bueno, también es de acceso público, cualquiera lo puede solicitar con un correo y esa información te va a llegar a tu bandeja, ¿no? Y bueno, entre 1993 y el 2022, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos registró alrededor de 337 grados y títulos vinculados a la Escuela Profesional de Arte. Eso equivale a un promedio aproximado de unos 30 a 36 egresados por año. Y estamos hablando de una disciplina que además históricamente se ha tenido en una sola escuela especializada de referencia en el país. Sé que en otros países que seguramente están presentes en este conversatorio, eh, hay más de un programa académico de pregrado. Bueno, en Perú solamente existe uno y lo da la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y por qué me parecen importantes estas cifras de analizarlas, de revisarlas, de observarlas? Porque, bueno, nos ayuda también a desmontar una idea que está bastante extendida. Muchas veces se piensa que el problema laboral de la historia del arte se debe a una supuesta sobreoferta de profesionales y sin embargo, la evidencia paralela, alterna, evidencia que también puede parecer lo contrario. En el Perú no somos una profesión masiva, somos una comunidad relativamente pequeña, especializada y muy concentrada. Aún así, enfrentamos desafíos de inserción laboral en múltiples espacios. Esto además me llevó hace algunos años a realizar un ejercicio con unos colegas cuando hicimos un encuentro de egresados de Historia del Arte en el Museo Nacional y a muchos no los veía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Otros ni siquiera los conocía, ¿no? Ese día los conocí, ese día pudimos compartir un momento dentro del museo para conversar sobre cómo nos encontramos, hacer un termómetro de cómo nos encontramos en ese momento de nuestras vidas después de no habernos visto mucho tiempo, ¿no? Y y bueno, quería saber dónde estaban trabajando, quería saber a qué se estaban dedicando. Personalmente tampoco me encontraba trabajando en algo relacionado a la historia del arte en ese momento, trabajaba en marketing digital, ¿no? Entonces, luego entré al Museo Nacional y es por eso que entró esa duda de cómo estamos todos en la carrera o después de la carrera, ¿no? Entonces, si vemos el resultado de este ejercicio, Iván, creo que nos podrías pasar la siguiente diapositiva. La palabra más representativa, más destacada, era ninguna. Y debo admitir que cuando vi la nube de palabras por primera vez me produjo cierta inquietud. Un universo, además de 130 personas más o menos llenaron esta encuesta, porque alrededor de esa palabra, además de ninguna, aparecen, pues, tradicionalmente asociamos el ejercicio profesional de la historia del arte a curaduría, a investigación, docencia, gestión cultural, catalogación, patrimonio, que son las respuestas más frecuentes después de ninguna. Entonces, creo que sería además un error interpretar esta imagen como una prueba del desempleo generalizado. No es así tampoco, ¿no? Que pensaría que esto es también un efecto rebote de algo más complejo. Es una brecha, sí, que entre la formación académica y las formas reales en las que muchos historiadores del arte terminan insertándose laboralmente, pareciera que
no sé, han explorado los otros espacios laborales en los que nos podemos desempeñar, ¿no? Y es por eso que nosotros mismos no lo reconocemos al momento de mencionar o responder una pregunta de en qué área de la historia del arte te desempeñas actualmente, y optamos tal vez en poner ninguna cuando indirectamente tienes habilidades que estás desarrollando de la historia del arte en otros espacios profesionales. Y te debes especialmente a la rigurosidad de trabajar en curaduría, trabajar en gestión cultural, trabajar en museos, trabajar en catalogación, ¿no? Y si no te ubicas, no te ubicas profesionalmente en una de esos casilleros, probablemente pienses que no estás dentro de este campo laboral, ¿no? O no eres parte de ese espacio. Ahora, permítame ser un poco autorreferencial en este aspecto, porque ahora actualmente yo trabajo en la Cámara Peruana del Libro, participo en la organización de la Feria Internacional del Libro de Lima, y entre mis funciones está la de realizar relaciones institucionales, articulación estratégica, gestión cultural, y la producción además de contenidos culturales para la feria. Entonces, yo pienso, y si alguien me hubiera descrito este trabajo cuando estaba en la universidad, probablemente no lo hubiera identificado inmediatamente como una salida profesional que tiene un historiador del arte per se, ¿no? Sin embargo, gran parte de las habilidades que uso en mi trabajo provienen directamente de esta formación en historia del arte, ¿no? Investigar, escribir, analizar contextos culturales, gestionar proyectos, comunicar eh, contenidos muy complejos para diversos públicos, construir estas alianzas entre instituciones, y todas son estas competencias que nos han formado durante la carrera, en el proceso, en tus prácticas, en tus voluntariados, en ciertos momentos que has podido ejercer como historiador del arte. Entonces, es inevitable que cuando hablamos del campo laboral de la historia del arte, debemos también hablar sobre el rol del Estado. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, los museos públicos, las direcciones concentradas de cultura, los centros culturales de las universidades y también las municipalidades, representan algunos de los principales espacios de empleo para profesionales vinculados al patrimonio y la cultura. Sin embargo, aquí también hay otra complejidad. No todos los que ingresan al sector público equivale también a una estabilidad laboral, ¿no? La realidad es mucho más diversa. Una parte importante del personal del sector cultural que trabaja en estos regímenes administrativos son CAS, ¿no? Son contratos administrativos de servicios. Mientras que otros profesionales desarrollan labores mediante servicios contratados, órdenes de servicio, locadores, consultores, y otros, bueno, acceden a fondos concursables para desarrollar proyectos personales, proyectos en conjunto, colectivos, y esto particularmente para nuestra disciplina es relevante saberlo y reconocerlo porque gran cantidad de los historiadores del arte no necesariamente están registrados como tales en una planilla institucional, ¿no? Trabajan como investigadores, trabajan como consultores, como gestores culturales, como coordinadores de proyecto, mediadores culturales, curadores, especialistas en patrimonio, ¿no? Y eso también resulta un poco difícil de medir con precisión de cuántos historiadores del arte trabajan realmente en el sector cultural. Y bueno, creo que uno de los principales desafíos de nuestra disciplina no es únicamente generar más puestos de trabajo, también es ampliar el reconocimiento profesional de aquellos que hacemos otro tipo de funciones y que entre todo asociamos la carrera o las competencias de nuestra carrera en esos espacios. Durante mucho tiempo hemos asociado historia del arte casi exclusivamente a la investigación, a la docencia, a la curaduría, y aunque esos espacios siguen siendo fundamentales, creo que hoy estamos construyendo los historiadores del arte trabajos muchos más amplios, en muchos más ámbitos, en museos, en patrimonios, en cancillerías, en agregaduras culturales. Es muy bonito encontrarme en el devenir del trabajo con colegas que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su área de gestión cultural, siendo directores de fondos editoriales de universidades, o trabajando de pronto en proyectos de implementación de exposiciones a nivel del Estado, en la misma feria. Entonces,
ese tipo de perfiles a veces no te lo colocan directamente en la lista de perfiles en los que del campo laboral en donde te vas a encontrar en unos años, pero de pronto descubres que hay un espacio ahí en el que encajas perfectamente bien, en el que te desarrollas con mucha suficiencia, con mucha competencia, y que lo desarrollas con bastante pasión, ¿no? Que es lo que te enseñan también dentro de la carrera, ¿no? Entonces yo creo que aquí, al final de todo, la pregunta va a ser, ¿cómo estamos definiendo lo que significa ejercer la historia del arte ahora en el siglo XXI, ¿no? Los espacios se están especializando, siguen siendo limitados, la estabilidad laboral no siempre está garantizada en el Perú para el trabajador cultural. Hay muchos diagnósticos que se están generando a partir de esa problemática. Hay diagnósticos como cartografías culturales que se están realizando de parte de Nodos Culturales, que es un colectivo aquí en Perú. Se está levantando bastante información sobre los trabajadores culturales en el Perú a través del Rentoca, que es una plataforma del Ministerio de Cultura. Todo ese levantamiento de data que se encuentra actualmente trabajando es algo realmente de los últimos tal vez 5 o 10 años, en donde podamos analizarla, revisarla, construirla y también esperamos que en algún momento modificarla. Bueno, eso era y bueno, hagamos más espacios como esto. Felicito también la iniciativa de poder crear una asociación a nivel de Iberoamérica. Yo creo que nos facilitaría bastante luchar por políticas mucho más justas para los trabajadores culturales, para los trabajadores de historia del arte, no solamente en Perú, sino a nivel de Latam. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, por tu intervención. Eso me lleva a pensar, como siempre te he dicho a ti en privado también, la cantidad de similitudes que tenemos entre la comunidad iberoamericana en lo que es el sector cultural, que no son pocas. Ya lo vieron al principio con Berenice, lo volvemos a comprobar ahora con Jonathan también, en el caso de Perú. Me gustaría aprovechar para instarles que si tienen alguna pregunta, ya sea de alguna intervención en particular, la pueden ir dejando en el chat o si lo prefieren en el tú a tú, en el cara a cara, ya para el final lo podemos resolver también. Muchísimas gracias, Jonathan, por la intervención. Quiero también recalcar el tema de la nube de palabras que nos ha propuesto el compañero Jonathan. Lo tienen en el chat, el enlace. Les animo a participar. Simplemente tienen que poner una palabra. Les recuerdo que la pregunta es la siguiente. ¿En qué área de la historia del arte te desempeñas actualmente? Si es ninguna, como vieron también en la foto de Jonathan, ninguna. Y si es una concretamente, pues la pueden poner ahí. Si son artistas, por ejemplo, están invitados también a participar, o primos hermanos, como he dicho también en otra ocasión. Una vez charlé con el jefe de, algunos lo conocerán seguro, jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo del Prado, que es Alejandro Vergara, una persona en la cual admiro. Charlamos durante la pandemia, en ese momento en el que los museos ya saben que evidentemente estaban cerrados y donde el Prado tuvo que buscar esas alternativas y herramientas digitales, así como galerías de arte, otras instituciones menores, por supuesto, para seguir divulgando su cultura a través de redes sociales. Y Alejandro Vergara me comentó que pues un compañero le dijo, oye, y en estos momentos de conflictos, de guerras, como vivimos también a día de hoy, de pandemia sobre todo en ese marco y en ese contexto, ¿cómo puedes seguir dedicándote a lo que te dedicas, a la cultura, si hay cosas mucho más importantes? Y Alejandro respondió, por supuesto que lo son, y no las minusvaloro, todo lo contrario, siempre las tengo en cuenta, pero yo me dedico a esto. Y por ello cito a Ordine la utilidad de lo inútil en su manifiesto, ¿no? Tenemos que seguir haciéndonos valer y para ello quiero presentarles también esta sorpresa final que comenté al inicio de la presentación. Creo que les puede interesar a nivel personal y por ello doy entrada a Hanna Pérez Romero, compañera también de Historia del Arte, que nos va a presentar este proyecto tan llamativo. Adelante, Hanna. Hola, muy buenas tardes, bueno, y buenos días allí en Latinoamérica. Quería primero agradecer a todos los presentes porque, bueno, hayáis seguido
teniendo interés en lo que estamos presentando hoy aquí, porque no ha sido un trabajo solo de una o dos personas, sino que ha sido, pues eso, todos juntos hemos sacado adelante pues algo que ni siquiera sabíamos que existía hace un año. Y hoy os traigo algo diferente, que la verdad que da un poco de vértigo presentar ante tanta gente interesada, pero que creo que os puede interesar. Veréis, os presento Alterarte. Veréis, esto dicho así queda un poco raro, ¿no? Pero es justo lo que estáis viendo ahora mismo. Una publicación científica alternativa para las humanidades digitales en español. Como veis, el logo de esta propuesta es exactamente igual que el de Acceso Arte, solo que tiene una de las patitas de esa A camuflada como de un color claro, como si fuese un folio que está preparado para ser escrito, para ser rellenado por muchos profesionales que formamos parte pues, de esas humanidades que, tal y como han comentado mis compañeros previamente, pasamos algo desapercibido, no se nos paga razonablemente o, en la mayoría de los casos, o muchos, no trabajamos. Entonces, permitidme que os presente esta publicación porque sale desde mi experiencia dentro del ámbito académico. El concepto es hacer un puente precisamente entre lo que ha sido toda la divulgación de Acceso a Arte durante todo este año, el que efectivamente hemos, como dice ahí, hemos hecho un contenido original, ofreciendo información que no se explica en los planes de estudio, pero que tampoco se suelen contar en documentales ni en otros lugares. Nosotros hacemos un contenido totalmente distinto precisamente porque entendemos que no debería de estar separada la divulgación cultural de lo que es la divulgación científica. Y eso es algo importante porque al fin y al cabo todos los historiadores del arte hemos pasado por la universidad y como bien ha explicado mi compañera Alicia, hay veces que no hemos tenido muy buenas experiencias en ella, otras veces sí, pero mucho de lo que se investiga en las instituciones académicas se queda allí, no sale de sus cuatro paredes y desgraciadamente eso lo único que hace es empobrecer aún más las condiciones que tienen muchos de los investigadores que forman parte de esta gran familia que son las humanidades. Como veis ahí, perdonadme que os tutee, pero ya somos casi familia, esta revista surge con un concepto diferente. No queremos ser una publicación en papel, porque entendemos que si somos humanidades digitales, directamente tenemos que estar en lo digital. Y efectivamente para nosotros todo lo que son las herramientas que conforman ese paradigma de lo digital dentro de las humanidades es muy importante porque es lo que permite que gran parte de los investigadores que tienen unas condiciones precarias puedan desarrollar su trabajo. Las grandes becas y ayudas que se dan en las universidades suelen ser para gente del ámbito de las ciencias, de la salud, incluso de las ciencias empresariales, pero ¿cuánta gente conocéis que dentro de las humanidades tengan buena financiación? Muchos de los doctorandos que actualmente están desarrollando su doctorado en cualquier universidad del mundo tienen bastantes problemas para poder llevar a término esos estudios y conseguir su doctorado. Y esto es lo que propone precisamente salvar esa distancia. A la derecha os he puesto un ejemplo de algunas de las cosas que hemos hecho durante este año, en el que, como veis, tanto las publicaciones de mi compañera Julia Nuño, que es maravillosa y siempre trata a la mujer como se la debería de tratar, la verdad, en nuestra carrera, abarca la historia del arte desde un concepto completamente diferente. Ella viene también de la Asociación de la Roldana y, como veis, no se dedica a perderse en cuestiones políticas o en cuestiones que puedan diluir la cuestión cultural. Es que en realidad la cuestión cultural y la política van de la mano y siempre lo han hecho, como bien sabemos. ¿O acaso el arte no era una forma de demostrar el poder y el dominio de los que mandaban? En el caso de Álvaro Juanas, pues bueno, esto de rock y metal en las pinturas negras es solamente uno de los muchos ejemplos de las cosas fantásticas que ha propuesto. Lo mismo que el arte culinario de Sergio Morales, que lo tengo por ahí, hola compañero, y también pues un post de Alicia sobre los Ainu. Como veréis, son temas distintos, desde posiciones distintas, desde saberes diferentes,
Y esto es lo que nos hace ricos. Por supuesto, podría haber puesto aquí muchísimos otros posts, pero como comprenderéis, no me cabían todos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Como publicación científica, lo que queremos es tener bien claros estos principios. Queremos hacer una ciencia en español. ¿Esto qué quiere decir? Hay una anglofilia permanente en todos los estudios científicos porque efectivamente es una lengua franca y la mayoría de los países, pues bueno, es la lengua a la que recurren. Pero, como bien pone ahí, el Instituto Cervantes acaba de datar en 635.743 millones de personas. O sea, son 30 millones más en 2025 de habla hispana. Y no estoy hablando solamente de España y Latinoamérica, sino que también estoy hablando de otras comunidades de hispanohablantes a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué no podemos escribir ciencia en español? Perfectamente lo podemos hacer y desde el rigor que exige precisamente un compromiso con la ciencia, ya sean humanidades o ya sea otro tipo de ciencia. Como segundo principio, muy importante, está el compromiso crítico de ser precisamente un lugar de debate sobre la actividad investigadora. ¿Y por qué queremos que eso sea así? Porque no sé si habéis leído muchos papers, pero bueno, papers, artículos, ya es que a uno se le pegan los defectos ingleses. La mayoría de estos artículos suelen ser bastante moderados a la hora de revisar hipótesis o teorías que se han planteado previamente. Y esto lo único que hace es lastrar la mayoría de las disciplinas de letras. Hace un tiempo, cuando empecé mi doctorado, me di cuenta de que hubo una tendencia durante unos años en los que si tú no realizabas estudios cuantitativos, o sea, empleando números, gráficos de barras, en fin, estas cosas, se consideraba que un estudio cualitativo, que es lo que muchas veces surge del ámbito de las humanidades, pues no se tenía en cuenta, no se consideraba riguroso y eso no es cierto en absoluto. Y no solamente eso, sino que se pueden dar casos realmente interesantes, como por ejemplo hipótesis nula, hipótesis negativa, incluso hipótesis positiva, y generar un debate que puede ser muy rico dentro de todo lo que es la disciplina científica. Después, lo siguiente, me parece también muy importante, es una red de transferencia que ayuda precisamente a comprender para qué deben de servir las publicaciones científicas. Antes os he comentado que la mayoría de los textos que se escriben en el ámbito académico se quedan ahí, y eso es lo que no puede ser. Cuando alguien termina su tesis, lo lógico es que hubiese un proceso mediante el cual la gente conociese la tesis de esa persona, porque se ha tirado muchísimo tiempo investigando sobre ella. Sin embargo, no. Yo he llegado a ver, cuando las tesis eran en papel, en mi universidad, la Universidad de Granada, aquí en España, el cuarto de baño que había en el departamento lleno de tesis doctorales que podían leerse. A lo mejor tenías ese momento complicado, pero de esa habitación no salían y seguramente de allí irían pues al vertedero o a quemar las tesis porque ya no cabían más. Entonces eso es lo que no puede ser. Esta propuesta también trae consigo mesas redondas, conversatorios, como pone aquí en la presentación, porque entendemos que ese conocimiento que hacemos muchísimos investigadores debe de llegar a la gente. Me diréis, sí, pero ya se hace divulgación. Sí, pero no es lo mismo divulgar de temas divertidos, como por ejemplo hace Alicia con ese, como dice Iván, con su tono orosiano, que divulgar a partir de datos y hacerlo interesante. Me refiero a datos en crudo, datos brutos. Y claro, salvo que te lo pongan en un documental del Discovery que no hable de alienígenas, sino que hable de investigadores, suelen ser estudios muy concretos y muy dirigidos a un determinado tipo de público y en unas determinadas condiciones. Pues eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos ser mucho más completos que todo eso. Como bien veis aquí, estas son nuestras líneas de investigación. No las voy a leer porque creo que hemos llegado todos aquí sabiendo leer. Pero es importante que veáis sobre todo las fotografías que hay en el lado derecho de la presentación, porque ahí podéis ver un poco de todo lo que se debería de tratar en esta publicación científica. Aquí tenéis a Iván, ahí arriba, explicando en la exposición de Caixa Forum durante la muestra de Desenfocado, otra visión del arte, precisamente porque el objetivo que tenemos como historiadores del arte es hacer de punto de unión entre el público y la obra. ¿De qué sirve que venga una persona a un museo, vea esa imagen desenfocada y se vaya a su casa? Absolutamente de nada. Debemos de estar ahí precisamente para hacer de puente.
Y ese puente también es la publicación que os estoy presentando hoy aquí, porque también sucede lo mismo con lo que son los conocimientos de cada una de nuestras disciplinas. Y conste que no hablo únicamente de historia del arte, también hablo de todo lo que somos las humanidades, como ha dicho Iván anteriormente. Jonás García Ravelo, desde aquí, si me estás viendo, pues te he robado esta imagen tan chula, porque es un historiador que decidió aprender digitalización cultural y ese balcón que veis pegada a la pared es una reproducción que él ha digitalizado y que ha hecho a mano mediante técnicas de fotogrametría en un programa 3D. O sea, los historiadores del arte y los historiadores somos capaces de hacer muchísimas cosas muy interesantes y muy divulgativas, como bien podéis ver. En el lado derecho tenemos dos artistas que también hablan no solamente sobre el género, sino sobre nuevas formas de arte que, por supuestísimo, nos enseñan en los planes de estudio, no solo porque no les dé tiempo, sino porque es que no lo conocen, lo cual es un verdadero problema, porque no sé si sabéis que hemos estudiado, por ejemplo, aquí en España, a los de la Academia de San Fernando y tal, oh, madre mía, ¿cuántos autores salieron de allí? Pero ¿sabemos cuáles son los que salen ahora de allí? Pues no. Y eso es algo que nos va a lacrar de ahí a un futuro como historiadores del arte, porque no conocemos nuestro arte actual. Abajo pues he puesto un cómic de José Luis Munuera, precisamente uno que me parece encantador porque va sobre nuestra relación con los animales y demás, lo cual no difiere en absoluto de lo que también se intenta conseguir con el arte, que es motivar, alterar. Por eso tenemos el nombre de Alterarte. Y, por supuesto, la dignidad de la investigación. Eso que veis ahí es una manifestación que se hizo en 2020. ¿Sabéis que desde 2020 no se ha vuelto a hacer ninguna manifestación sobre la dignidad de los investigadores en este país? No sé en otros, pero al menos en España no se ha hecho. Se han hecho pequeñas protestas, cada uno en su universidad o en su ámbito laboral, y muy bajito porque los investigadores tenemos un problemón de precariedad. Pero ¿cómo es posible esto? ¿De verdad a nadie le asombra que haya doctorando, estudiando y haciendo su tesis sin ningún tipo de financiación, que necesitan docencia para poder trabajar, pero que sin docencia no pueden trabajar? Es un círculo vicioso que tiene pocos visos de solucionarse si no se pone medios para ello, como bien ha dicho Alicia. Y bueno, por supuesto, no podíamos olvidarnos de la IA. Estamos en los tiempos de la IA, no podemos negarlo. Por mucho que lloremos y nos arranquemos las vestiduras, la IA hace cosas chulísimas, pero tenemos que entender cómo se utiliza. La IA no puede nunca sustituir la creación de una persona y, por tanto, para nosotros en esta publicación siempre va a ser entendida como una herramienta, siguiendo los diferentes comités éticos que hay internacionales, como también el propio hecho de que un investigador debe de ser siempre ético con su tarea, con su oficio, ya sea de humanidades, de ciencias o me da igual de dónde sea. Aunque seas fontanero, da lo mismo. El hecho es que si escribes algo no puedes decir que lo ha hecho la IA. O lo has hecho tú o no lo has hecho. Y por supuesto, tenemos aquí excepciones como son la corrección de gramática y estilo, traducción con revisión autoral. Yo, por ejemplo, suelo leerme alguna que otra cosa en japonés y, como comprenderéis, pues de japonés sé poco, pero la IA lo traduce muy bien. Así que si necesito un artículo que está escrito en japonés, ¿por qué no leerlo? Si puede ser interesante. Tenemos esa herramienta, pues vamos a utilizarla, pero utilicémosla bien. Y procesamiento y estructuración de datos técnicos, pues porque, vamos a ver, es como una calculadora gigante, para algo habrá que usarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo cuáles son las portadas tan chulas que puede hacer la IA. Esto, además, hay que decirlo abiertamente. Fue un jugueteo que tuve con la IA y, bueno, el coqueteo salió bien dentro de mi punto de vista. Ya me diréis vosotros qué opináis. Y aquí os pongo, en el lado izquierdo, todos los datos sobre la publicación. Va a ser de periodicidad anual y, efectivamente, tenemos un periodo a prueba de secuestro editorial. ¿No os ha pasado nunca que habéis enviado un artículo a una revista y se han tirado cerca de un año con vuestro artículo secuestrado? Pero a vosotros os sigue corriendo el tiempo. Bien, pues esto no va a pasar en Alterarte. Tenemos estructurado perfectamente cuándo se van a leer los artículos que lleguen a la redacción y el feedback que tenemos que dar sobre ello. ¿Cuántas veces nos han echado para atrás un artículo porque ha habido un error de formato? Qué absurdo, ¿verdad? Y bueno, aquí también tenéis otros ejemplos. Algo muy importante, que es cómo se va a financiar la revista. Bueno, pues como bien podéis ver, la idea es meter anuncios entre medias de diferentes secciones, hacer una propuesta para que haya gente que quiera formar parte
de la editorial, teniendo en cuenta que somos una asociación cultural. O sea, aquí nadie se va a hacer rico, eso está claro. Y bueno, estos carteles también son generados por la IA, por lo que, por favor, si veis alguna cosa rara, ya sabéis que son alucinaciones. Y la idea no es convertirnos en una academia, como hay ocasiones que, como ha habido otras asociaciones a las que le ha pasado eso. No, la idea es tener una red que nos una a todos. Pues si hay alguien que hace un curso muy interesante y a vosotros os puede interesar, pues la idea es que esa persona pueda contactar con nosotros y decirnos, oye, me gustaría promocionar mi curso de fotogrametría y digitalización cultural. Pues fantástico, porque a nosotros nos hace falta pagar el dominio. Entonces, está genial. Venga, te decimos cuánto te podemos cobrar por medio anuncio, un anuncio de página completa, en fin, esas cosas que luego ya no son tan agradables de hablar, ¿no? O, por ejemplo, esa aportación por membresía. El hecho de que una universidad diga, o una biblioteca, ¡ay, qué interesante es esta publicación! Lo mismo podemos dar un dinero al año, un dinero que es mínimo para ello, a nosotros nos permite poder seguir funcionando como asociación y además establecer lazos que nos permitirán, por ejemplo, traer a Berenice a España si por algún casual queremos que dé una conferencia muy interesante, o cómo la traemos si no. Le damos un cepelín y la traemos, porque que yo sepa, hace falta dinero para ir de un lado a otro del charco. Este tipo de cosas, como por ejemplo participar en el programa Arcus o en el Erasmus Plus, es muy interesante de cara a este tipo de publicaciones, precisamente para que más profesionales puedan llegar a sitios a los que de normal no llegan. Y bueno, y aquí tenemos pues otras propuestas de portada. Aquí el equipo que conformamos inicialmente, evidentemente esto es grande, grandísimo, como habéis podido ver, por mis compañeros, Iván y Alicia como presidente y vicepresidente, y de momento yo soy la que ha propuesto esto, pero tengo a muchísimos compañeros que están deseando participar y colaborar, y de hecho formarán parte de los revisores por pares. Y bueno, y así es como finalmente se quedaría nuestro logo. Evidentemente me he saltado muchas cosas para que esto no se os haga aburrido, pero bueno, podéis contactarnos temporalmente, estamos en vía de solucionarlo en ese correo electrónico, y que sepáis que va a haber nueva revista el 1 de junio de 2027. Así que ya podéis enviar propuestas si queréis. Muchísimas gracias, Hanna. La verdad que ya sabes que me tiene súper ilusionado este proyecto dentro del proyecto, con muchísimas ganas de que arranque. Para quien no lo sepa, creo que la mayoría de gente aquí lo sabrá, pero puede que haya mucha gente que no. Yo coordino también aparte otra revista que se llama Dosis Kafkiana. De hecho, la coordino con Ana Isabel en Gámez, que creo que se encuentra aquí en la llamada, y que le podéis echar un ojo aquí. Es más desenfadada, más así creativa, no tan científica. Y ya te digo, Hanna, con muchísimas ganas de empezar este proyecto, y como ha dicho ella misma, podéis empezar a enviar proposiciones en ese correo de momento temporal que tenemos para recibir proposiciones. He tenido que expulsar a una persona de la llamada, lo siento mucho por él, pero estaba ejerciendo un poco de exhibicionismo aquí sin camiseta y con la cámara, y seguramente el hombre a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero digo, ahora que vamos a empezar con las intervenciones, a ver si va a ser un infiltrado de Urtasun o algo, y no me la quiero jugar. Y en relación a lo que ha comentado Hanna, sobre la mediación que yo también ejerzo en el museo, con esa foto que han visto que salgo en mi trabajo actual, en Caixa Forum, ¿cuánto lo agradece la gente? La gente siempre me dice, oye, muchísimas gracias, no sabía que existía vuestra figura, si llego a venir aquí a la exposición por cuenta propia no me entero de nada, y esa es una de los puestos de trabajo muy relevantes que tenemos en la profesión y que por supuesto hay que reivindicarlo. Y quiero hacer hincapié también en otra cosa que ha comentado Hanna, que es en las manifestaciones. Aquí hemos visto el ejemplo de investigadores, pero en general tenemos que movernos. Está muy bien el foro que celebramos aquí de forma digital, pero tenemos que movernos seguro en la calle también, y no tengan ningún tipo de duda que eso lo vamos a hacer de cara al futuro, que vamos a convocar algún tipo de manifestación. Artistas con el tema del IVA, por supuesto, no nos olvidamos, gente de historia del arte, primos hermanos, como siempre comento. Tenemos que unirnos todos y hacer un poquito de ruido para que esa silla tan caliente, que es la del Ministerio de Cultura, y que, sinceramente, ha hecho cosas que sí, que están muy bien, memoria histórica, toros, todo lo que tú quieras. Pero ese señor se dedica a la política general. Ese señor quiere ser presidente de la Generalitat, simplemente. No se olvida de la cultura, y a veces dudo, aunque algún compañero que está muy metido ahí y sabe cómo funciona la cosa pueda discrepar,
pero yo creo que prácticamente no sabe lo que hacemos ni a qué nos dedicamos. Pero bueno, eso es un tema para debatir aparte. Me gustaría enseñarles cómo va el tema de la nube de palabras que propuso el compañero Jonathan. La voy a compartir para que vean lo que han puesto ustedes mismamente. Vamos a compartir pantalla. Vale. Pues aquí lo pueden ver. Las palabras más destacadas son gestión cultural, mediación cultural, precisamente lo que comentábamos, pero aquí en la mitad, paro. Para sorpresa de nadie. Y un poco de la mano con lo que comentaba el compañero Jonathan, recuerden ustedes que la palabra más destacada en esa presentación en Perú en 2023 fue ninguna. Pues de la mano de ninguna conectamos con la presentación de hoy con paro. Y por supuesto, como venimos comentando, quienes no estén en paro en el sector cultural, pues dentro de todo lo que ustedes han puesto aquí, mediación, investigación académica, edición, arte contemporáneo, ¿qué más? ¿Qué más? Catalogación e inventario, conservación, escritura, cine, cesado, museos, docencia. Bueno, pues la mayoría de ellas ya saben que si no es paro, son condiciones muy precarias, quitando ejemplos muy específicos. De hecho, alguna vez cuando prescriba les podré contar mi caso personal. Yo ahora estoy en unas condiciones que no me puedo quejar ni mucho menos, pero se han tenido que luchar también, por supuesto. Se han tenido que luchar con la unidad de los trabajadores y trabajadoras, como venimos comentando. Vamos a abrir el turno de preguntas, aunque veo que están escribiendo alguna cosita por aquí. Primero voy a dedicarme a leer lo que... Bueno, voy a dejar de compartirlo primero. ¿Vale? Y me paso al chat. A ver, que no me pierda nada. ¿Podríais colgar el correo de la revista otra vez? Por supuesto, Hanna, ¿te importaría escribirlo aquí en el chat? Eso nos pedía Ignacio. Luego tenemos por aquí, me parece ideal el abanico de posibilidades que presentáis porque de esa forma nadie quedará excluido. Es la intención. Personalmente le veo un interesante futuro. Todos los que han intervenido han aportado datos muy interesantes a tener en cuenta. Gracias, gracias a todos. Pues muchísimas gracias a usted por estar aquí y la verdad que trabajaremos hasta la extenuación por intentar mejorar este ecosistema que venimos comentando. A ver, alguna cosita más, si puedo bajar. Vale. Repite Ignacio. Es cierto que después de realizar una visita guiada, la gente es muy agradecida y te lo hacen notar. Así es, y me imagino que si lo comentas porque usted lo hace también. Así que es una sensación general en una visita guiada, como comenta, o en una mediación en sala, simplemente. Si alguien quiere intervenir en el tú a tú, puede levantar la mano e inclusive, bueno, creo que tenemos aquí a María de la Mora Sant, puede activar su cámara si lo desea y puede activar también el micro. Sí, bueno, hola. Solo comentar que si es cierto lo que estabais diciendo. Yo he trabajado en un museo, bueno, en dos, de hecho, de mediadora cultural